estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del buró de Bloomberg Línea en Argentina, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano Espina con lo último de la política en recintos del poder. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones, y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify y un pulgar arriba en YouTube? 1. La Cámara de Diputados finalmente aprobó ayer el primer rechazo a una ley del presidente Javier Milei en un revés indiscutible para el gobierno. El oficialismo también sufrió ayer el desgaste político de ver a 3 diputados, incluyendo a la periodista Marcela Pagano, desprenderse de La Libertad Avanza para formar su propio bloque llamado Coherencia. Lo cierto es que en la primera votación clave de ayer, la oposición llegó a los 2/3 requeridos y logró la media sanción para el rechazo al veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Estamos hablando de una medida que implica un gasto adicional del 0,4% del PBI en términos anuales. Esto según el IERAL de la Fundación Mediterránea. Esos 172 votos en contra, pero sobre todo la señal de nuevas y más profundas adversidades para Milei en el Congreso, hicieron que los bonos en dólares de Argentina cayeran por hasta 1,4% ayer, con el GD35 cotizando cerca de los 66 centavos de dólar, por debajo de otros mercados emergentes comparables. Quédate hasta recintos del poder con Mariano Espina para seguir profundizando sobre esta jornada de adversidades para Milei en la Cámara Baja y, entre otras cosas, qué pasó con el aumento a las jubilaciones. 2. La economía argentina se contrajo por 0,7% en junio contra mayo, una variación más pronunciada que el 0,2% que esperaban los economistas consultados por Bloomberg. A pesar de un crecimiento interanual del 6,4%, estamos hablando del cuarto mes de caídas mes contra mes en este indicador clave que sirve como un adelanto del PBI. En un escenario de consumo estancado, el repunte de la producción agropecuaria y petrolera no alcanzó para compensar la caída en la actividad en general, y los analistas advierten que el entorno de altas tasas en pesos podría enfriar aún más la economía en lo que resta del año. Por otro lado, en el frente externo, la balanza comercial registró un superávit de 988 millones de dólares en julio, menor en 470 millones de dólares respecto del mismo mes de 2024. Las exportaciones crecieron 7,5% interanual, impulsadas por productos primarios y manufacturas agropecuarias, mientras que las importaciones avanzaron 17,7%, lideradas por un récord en compras vía e-commerce. 3. El banco británico Barclays dijo ayer en un informe que mantiene una perspectiva constructiva sobre la economía argentina a pesar de la fuerte volatilidad en las tasas de interés en pesos desde el mes de julio. El analista Iván Stambulski, que se refirió a todo esto como una loma de burro en el corto plazo, identificó de todas formas 2 escenarios de riesgo yendo para adelante. En primer lugar, un estrés cambiario potencial si el mercado genera un consenso sobre un cambio de régimen cambiario después de las elecciones de octubre. Y en segundo lugar, que el gobierno siga priorizando la desinflación por sobre la acumulación de reservas incluso después de los comicios de medio término. Barclays advirtió que el mercado podría empezar a preocuparse por una actividad económica que se ha estancado después de una recuperación inicial, y señaló posibles problemas por reservas bajas, tasas reales anormalmente altas y percepciones de un tipo de cambio insuficiente para sostener el crecimiento. En su segundo escenario de riesgo, que recordemos no es su escenario base, sino un horizonte potencial en el que las cosas salen mal, contempla que el régimen cambiario sigue siendo creíble con expectativas de tipo de cambio dentro de las bandas. Sin embargo, la inflación sería difícil de reducir por debajo del 20% anual, y la falta de acumulación de reservas podría frenar el retorno al mercado de deuda externa, esto teniendo en cuenta que los servicios de la deuda alcanzan los 17.000 millones de dólares en 2026. Barclays concluyó que aunque el escenario base sigue siendo optimista, la economía argentina enfrenta un delicado equilibrio entre política monetaria restrictiva, sostenibilidad fiscal y consenso sobre la continuidad de la política cambiaria en el corto plazo. Cierro con una mención a las tasas, que en el caso de la caución pasó de caer a cerca del 0% antes de ayer para cerrar arriba del 70% ayer. Esto mientras los bancos siguen evidenciando sus dificultades y reparos para adaptarse a la vida sin LEFIs. ¿Cuánto durará la volatilidad y cuáles serán sus consecuencias? Por lo pronto, ayer Bloomberg reportó que los bancos estaban preparando recomendaciones para el Banco Central para terminar con esta situación de volatilidad.
Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 0,5% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 8,5% para Bioceres y subas de hasta 1,4% para Decoagro. Los bonos ley Nueva York cerraron con caídas de hasta 1,6%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.320 pesos, el MEP en 1.315 y el contado con liqui en 1.308 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista va a arrancar cerca de los 1.315 y el mayorista en 1.301, mientras que el riesgo país quedó el martes en 700 puntos por encima del promedio latinoamericano de 357. Recintos del poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor cómo quedó todo ayer en el Congreso. Delicada situación atraviesa el gobierno de Javier Milei a 18 días de la elección bonaerense y a 2 meses de las elecciones legislativas a nivel nacional. A la hora de la grabación de este capítulo, la sesión en la Cámara de Diputados había arrojado una buena y una mala para el oficialismo, con la insistencia a la ley que declara la emergencia en discapacidad y el blindaje al veto respecto a la ley de aumento de las jubilaciones. La sesión continúa con el tratamiento de otros 2 vetos y un proyecto de los gobernadores para aumentar la masa coparticipable. En el caso de la emergencia en discapacidad, que tendría un impacto fiscal que oscila entre el 0,28 y el 0,51% del PBI, aún debe ser tratado por el Senado, que convocó una sesión para este jueves para rechazar distintos decretos del Ejecutivo en una jornada que también se avisora hostil para la Libertad Avanza. En paralelo, crecía la presión para que renuncie a su cargo Diego Spanuolo, titular de la Agencia de Discapacidad, tras filtrarse audios en los que reconoce un presunto pago de coimas que vincula a la familia Menem. De regreso a la Cámara de Diputados, hubo una diferencia entre la insistencia con emergencia en discapacidad y el blindaje al veto sobre jubilaciones. El primer asunto alcanzó los 2/3 exigidos, con 172 votos afirmativos y 73 negativos, mientras que en el segundo cambió el panorama y no se alcanzó los 2/3. Recibió 160 votos afirmativos y 83 rechazos. La diferencia estuvo en la posición de algunas provincias dialoguistas con la Casa Rosada y con la Unión Cívica Radical, entre otros. Por caso, los 4 diputados del oficialismo misionero votaron en contra del gobierno en la ley de discapacidad, pero se abstuvieron en jubilaciones. En el caso del bloque radical, hubo 3 rechazos en el primer asunto y 5 en el segundo, con doble guiño por parte de los legisladores que responden al mendocino Alfredo Cornejo, que ya acordó en su distrito con la Libertad Avanza. La respuesta oficial a lo que sucedió este miércoles en Diputados y lo que sucederá este jueves en el Senado se escuchará hoy por la mañana con la participación del presidente Milei y el ministro de Economía Luis Caputo en el Council de las Américas. El gobierno busca convencer a los empresarios de que el clima para las inversiones es positivo. El miércoles el presidente recibió en Casa Rosada a 2 de las mayores mineras del mundo, Rio Tinto y Glencore. La primera, australiana, ya cuenta con un RIGI aprobado para el desarrollo de un proyecto de litio en Argentina, mientras que la segunda, de origen suizo y más enfocada a la transacción de commodities, presentó esta semana 2 RIGI por un total de $13.000 millones para el desarrollo de 2 proyectos de cobre. Ya pasó un año del régimen de incentivos a las grandes inversiones y resta uno más, con posibilidad de extenderse por un total de 3 años. Las condiciones que establece este régimen respecto a los desembolsos que deben comprometer las empresas en los primeros años, sumado a restricciones que genera para la actividad minera la ley de glaciares, son algunas de las dudas que aún tienen los inversores y que demora más anuncios. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos una parte de lo que dijo ayer el vocero presidencial Manuel Adorni a horas de que se votara el veto a la emergencia de discapacidad. El gobierno nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país, ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual. De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con curros de muchos años. Al final, sin embargo, no alcanzó para sostener el veto de Milei. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.